Vale, voy yo. ¡Mira esa! Están saliendo de locos. Hey, did you know you can now listen to all our videos in English? It's very easy. Just click on settings and select the English language. Enjoy! ¿Qué pasa, familia? Hoy tenemos a otro pro. Hoy tenemos a Tino Libac, la segunda mejor víbora del mundo después de la mía, segunda mejor bola de revés después de la mía. Así que ya sabéis que cuando hay pro hay noco para pillar energía y estar a su ritmo. Traguito. Y esto, a Leo casi lo gané, veremos a Tino. Por cierto, rápidamente. Esta chaquetita de Volkswagen, ¿qué? Esta chaquetita, ¿qué niño? ¿Cómo la ves? Parezco Federer, ¿o no? Venga, a jugar. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Por 3. Estamos con Tino Libac. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Todo guay. Os explico qué va a pasar en este vídeo. Primero, pondremos a prueba tu volea de revés y tu víbora. Así te puedo enseñar un poquito yo cómo se hace. Okay. Y, por supuesto, jugaremos en un cruzado, ¿vale? Perfecto. Y después, 3 preguntitas sobre actualidad, pádel, mundial. Ahora hablaremos. Vamos allá abajo. Como sabéis, siempre con un jugador intentamos trabajar algo que se le da muy bien. Caso de Tino, yo creo que he escogido 2 cositas, porque a mí me encantan y quiero mejorar mucho, que son la víbora y la volea de revés. Entonces, lo que quiero hacer es verte a ti primero. Entonces, yo te tiro todo volea de revés. Tú la quemas, te cogeremos con distintos ángulos. Después me pondré a mí a hacer lo mismo. Pantalla partida y que la gente mismo sea quien vea las diferencias entre tu volea de revés y la mía y tu víbora y la mía. Y después jugamos. Si te meto un punto después con víbora o volea de revés, vale doble. Vale doble. ¿Vale doble después? Sí. ¿Voy volea de revés? No es peloteo, ¿no? Voy como tipo... Claro, claro. Como si quieres tirar para él o igual, ¿eh? Sí, voy ahí medio de para Vale. acá. No levanta, hermano. Te voy a preguntar una cosa. Es que veo que te bota bastante pronto. Es decir, si tú puedes escoger una bola así, es un poquito más flotada, tú la quemas, pero que bote línea. Sí, yo creo que lo mejor sería línea. Al menos, sí, sobre todo porque si nos pasamos un poquito, Ya tenemos margen. Si queda corto también, perfecto. Podemos presionar igual. A ver, claramente que mucho más bonita es cuando pega en el límite. Pero bueno, hay riesgo de que si la pelota no va tan bien, no pueden tirar el globo, chiquita. Ya. Si yo como amateur me queda flotada típica, no sé qué, y lo que quiero es buscar último centímetro y la lío. O no la lío, pero me flota, o sea, Sí. me rebota más, ¿sabes? Claro, sí, tiene eso, que si te queda un poquito antes puede rebotar mucho, si se te va directamente lo perdés. Te tiro un par más. Vale, voy yo. Siempre, mira, Pau, siempre me critico mucho a mí mismo. No es mi peor golpe. No es el mejor, pero no lo tengo tan malo. Lo que no se da bien es tirar bola. Qué tema ahora, ¿eh? Es el peor entrenador del mundo. El peor entrenador. No sabe tirar carros, bro. Ya verás tú. Hoy. Muy bien. ¡Mira esa! Mejor que la suya, pa. Pero en el pie, literal. No, bien, pero es verdad que tengo tiempo aquí, ¿eh? ¿Sabes qué me pasa a ti, no? La Sí, realidad. en los carros sale más bonita. No, y que me pasa que cuando me va lenta puedo jugarla bien, pero cuando me va rápida la juego igual y la lío. Porque Ya. la corto mucho, me flota o me va al cristal, ¿sabes? Pero quiero jugar todo a mí. A mí me pasa bastante, la verdad. A mí me pasa bastante. Tengo que manejar un poquito eso. Tengo 3 más. A ver. ¡Mira qué bonita! Me fijo en la tuya, de verdad te lo digo. No quiero hacer el fanboy, pero sí que me fijo en la suya. Víbora. Va. Vamos a viola. Tío, yo la víbora, a ti te veo que cargas muy alto. O sea, exageradamente Ah, alto. Como si… Realmente en un principio tenía el problema de que cargaba exageradamente bajo, ¿no? Vale, O sea, claro. hacía así y tiraba. Ya. Entonces, claro, ahí dividía mucho de a ver si entraban o no. Y fuiste al lado contrario. Sí, empecé por exagerar bien alto, ahora creo que estoy manejando más un punto medio, pero sí, exagero un poco más alto y también para tener la opción de que si me suban a lo mejor puedo aflojar un poquito y jugar más para abajo. Tipo gancho, tipo reja y tal. Sí, bueno, la reja es una que me cuesta bastante, la verdad. Pero bueno, al menos poder buscar los pies, que ya si vas muy bajo es mucho más complicado. Claro. Vale, te tiro. Vamos, a ver qué sale. Hay que moverse sí o sí. Es que es imposible que la devuelva. De verdad te lo digo, es imposible. No, cero opción. Va bien ahí, va bien. Bro,
Coge un ángulo que veas dónde rebota, Pau. Incluso Ahora desde- la típica que sale a 1 metro. Sí, tranqui, te tiro más. Se está riendo, Sí, pero es que están en saliendo- carro va bien No, después. están saliendo de locos. El tema es tirarlo después. ¿Qué? El tema es después tirar en partido, pero bueno. Ah, no. En el cruzado se va a cagar. Esa es la del cruzado. 5 de 6, 5 de 6, bastante bien. En una así busco siempre pico. Perfecto. Pregunto. Yo creo que es la que más resultado da. El tema es que si buscas pico y yo me paro acá, hay muchísimas chances de que te pueda bloquear. Entonces, Si te paras ahí, busco más medio o yo más abierto. generalmente empiezo por el pico, digamos, ahí en la esquina, y después vemos si vamos variando Vale. de dirección. Yo te diría que primero pruebes ahí. Va. Ahí te digo, este globo a mí no me... Voy menos, ¿no? Mi nivel no me lo tiran, ¿eh? Ok, voy un poquito menos. Quiero quemarla mucho. O sea, quiero hacer la tuya y no la tengo. Está bien, hay que probar, hay que probar. Sí, pero fíjate que me va Top. mucho al cristal. A ver, igual Segundo. me apuntaste a mí directamente. Me paro Sí. un poquito más acá. Me paro un poquito más acá, pero así. no fue por eso, ¿eh? Se me fue. Top. Esa. Te voy a preguntar una cosa. El Vamos. tema del salto, tío. Muchas veces dudo si saltar o no. A ver, y yo ¿Tú creo prefieres que saltar o no? siempre que podamos, yo prefiero estar plantado. Ya. El tema es que en situación real, Ya. muy pocas veces se llega a tirar víbora, sobre todo, plantado. Sí. Pero bueno, ahí también está la elección de que generalmente cuando saltamos es más bandeja que víbora, porque es mucho más complicado, pero a la vez tenemos mucho más ángulo, Ya. le pegamos a la bola mucho más arriba. Claro, cojo el salto cojo la bola Entonces, más arriba. yo te Vale. diría que si viene a bloquear, a lo mejor saltar es mejor. Si viene a bloquear, Y a lo saltar, mejor cojo más ángulo. Tenés ¿no? un poquito, claro, agarras la pelota un poquito más arriba a lo mejor. Pero no Más sé en aquí. cuanto a preferencia. De Ya, que ya, ya. Es como mucho más Sí. coordinado. ¡Esa! Mejor. Vale. With the business, you should probably let it lie. Side 49, that's Korea suicide. Tell her one time, forever in my prime. Yo lo tengo. Ahora, la hora de la verdad. Como has llegado tarde, empezaré Voy con el 1-0. justo. 1-0. Ah, ¿vas 1-0? Ah, 0-0. ¿Sacas tú o yo? No, dale vos. Va, como vos prefieras. Me da igual, te voy a ganar igual. Ok, me gusta que estés muy convencido. ¿A cuánto es? ¿A 7? A Dejamos las cosas 7, claras. vas a full. Vamos, voy, juego. Vale. A ver qué sale. Después, Falta haremos, que salgo y las tiro todas afuera. haremos 2 Ok, a 7. Si te la gano de bola de revés o de víbora, vale 2. perfecto. Venga, va. Apuesta, Pau. ¿Tú qué En un, dices? en un cruzado derecha si la gana de revés encima. Dice que chill. No, vamos bien. Yo voy a intentar ganar. Ah, y apuesta también. Yo digo que gano yo 7-3. 3 boleas de revés, doble. A ver qué tal. ¿Y tú qué dices? No, yo voy a ganar. Vale. No me la quiero jugar. ¡Oh! El bote pronto que saque de la víbora no me lo creo ni yo, pa. Sacas tú. 1-0. Mira, hay que ganaré, ¿eh? Voy. ¡Uriol! Ahí estamos. Voy. Saque globito. Esto es lo que no me puedo permitir. ¡Joder! 1-2. ¡No! Tengo que me había olvidado que era doble, te digo. Ya, por eso me la jugué tanto y Tres. soy burro. 1-3. Sí. No, no. Te estaba tirando.
Qué bueno es. ¡Ah! Estoy atrás, estoy atrás. ¡Mira! ¡Venga, León! ¡Ay! No estoy voleando, me estoy protegiendo. 3-2 tuyo. 3-2. Sí, fallé yo. ¡Qué bien estoy! 3 errores, tío. Ay, tenemos un temita ahí, Me estoy cagando, Mierda. 4-2. Va. ¡No! Zafé, zafé, che. Lo había hecho bien, Zafé, ¡Mierda! zafé. 5-2, tío. ¿Cómo entró, La suerte del campeón. Lo voy a levantar, Mira, ver, mira la ¿qué? doble ahora. No. ¡No! Te iba a insultar Me quedé sin pista. por no pegarle. 6-3. Ah, contra España le pegaste, cabrón. ¿Eh? Contra España le pegaste, a ese cabrón. Voy. ¡No! ¡Qué Sí. burro! Sí. 6-4. Soy muy malo. 7-5. 7-5 el primero, muy bien. Segundo, a full. Te quiero a full, va. Acá es cuando la tiro toda afuera, pero bueno, vamos. Yo veía, en la volea me hacía así. Me podía explotar y hacía. Y me la ponía. Dame, tiro. Sacando tú. La gente quiere que me mates. No. Bar 100%. 1-0 vos, 1-0 vos. Mirá cómo la esquivé. 1-0 vos. Me está yendo peor que en el anterior. No la vi ni pasar, bro. O ni pasar la vi. Pedimos el bar también para ver si pasó por arriba. 1 iguales. Va. Se va. Joder, no se va, no. Mala. Como de- Mala mía. Joder. Me mató con esa volea de revés. Me mató. Ojo, el resto fue muy bueno igual, ¿eh? Sí, la verdad. 3-1. Estaba a hacerme el punto y decirme lo bien que lo he hecho, Pau. Es humillante, tío. 3-1. ¿Acá sigue sumando doble o no? Hombre, viendo el resultado, sí, ¿no, bro? Ah, ok. O te cagas. Si no, si te cagas, no, Y estoy asustado, pero vamos. ¿Qué pasó? Me la comí con putas patatas, tío. El 1-5. globo es el que me mata siempre el globo, tío. Siempre me mata. 1-5. A ver. un poquito rata de mi parte. No es el globo, no, es que soy malo. Tenía que aprovechar el ángulo. ¡Me mató! 6-1. Lo remonto, A ver qué surge. Es buenísimo. ¡Cae! ¡Ay! Mi cajeche. ¡Sí! 6-2. ¡Qué pegador! 6-2. Me rompiste la pala, cabrón. No. Nah, tío. Gracias, papá. Esa volea me mata. Vente, Pau, vente. A ver, Me cansé, che. para mí es mucho ya eso, Es una palabra de respeto, que se haya cansado. Vale, papá. Para empezar, primera pregunta. Te quería preguntar por el año pasado. Fue complicado para ti. Venías de subidón absoluto, plantas semifinales con Tello y después la lesión.
Cuéntanos, no solo la lesión, que ya la conocemos, sino un poco cómo lo viviste tú, personalmente, y toda la recuperación, lo que ha supuesto por ti. Bueno, el año en general, la verdad que con muchas variables, ¿no? O sea, había arrancado el año con muchísima ilusión, estábamos jugando bien con Gato. Mi objetivo era estar en el máster y nada, bueno, de a poquito las molestias eran cada vez más fuertes. También, sí es verdad que hubo una parte de la temporada en la que no jugué muy bien. Hay una parte de autocrítica también de Sí, tú no, mismo. total, que no, creo que no va con la lesión, ¿no? Ya. O sea, al final, siempre que competí es porque creía que podía hacerlo. Y sin dudas, la parte más complicada de la temporada fue la lesión. Ya desde el momento en el que me lesioné, me habían dicho que tenía para 4 o 5 meses. Y nada, de mi parte, al menos intenté tomármelo de la manera más profesional que podía. Creo que ya por experiencias anteriores, mucho más pequeñas, ¿no? A lo mejor uno acude a irse de Argentina, irse Lo con pensé, la yo familia. pensé que a lo mejor te irías a Argentina. Y bueno, esta vez intenté hacerlo, como te digo, más profesional. Me quedé en Barcelona, intenté tratarme con los mejores médicos que podía. Y bueno, por suerte creo que fue una buena elección. Solamente estuve en Argentina 10 o 15 días en el parón de verano. Vale. Y bueno, después, por suerte, ya a finales de temporada con muchísimas mejores sensaciones. Por lo menos de mi parte, ya sintiéndome como al principio, Ya. con muchas ganas de este año. ¿Qué es lo que ahora mismo te iba a preguntar? Esto, ¿no? Ya no solo te vimos en la pretemporada, pero también en la Hexagon se te vio, no sé, físicamente agresivo. Otra vez el Tino que todos conocemos, no sé cómo lo viste tú, pero por lo menos desde fuera se disfrutó mucho a ese Tino. ¿Y cómo planteas este 2026? Desde un principio con el mismo objetivo que tenía el año pasado, ¿no? O sea, creo que el máster es lo que tengo en la mente y personalmente me siento mucho mejor, que creo que eso ya me lleva a exigirme más en el día a día, en cada torneo en cuanto a resultados, objetivos y todo. Por esa parte muy bien, con muchas ganas y bueno, veremos cómo se da el año. Y por último, obligado, año de Mundial, estamos al lado del que fue, no lo voy a decir, lo digo yo, el héroe de la final. Primero de todo, ¿qué expectativa tienes en este Mundial? ¿Esperas estar, por supuesto, con el equipo, sea convocado en la supuesta gran final o no? Y un poco cómo te lo tomas tú, después de la experiencia que fue el 2024. Bueno, sin duda fue una gran experiencia y obvio que me encantaría poder estar. Me lo han preguntado y siempre digo, no lo tengo como un objetivo porque creo que va de la mano con el estar día a día un poquito en forma mejor. para demostrar Al que final puedo estar. creo que también la lista se decide en el último mes, te diría, últimos está dura, 2 meses. Está dura. Sí, pero bueno, por suerte está dura, eso es bueno para Argentina. Sí. Y bueno, obvio que me encantaría estar y poder hacerlo lo mejor posible. Y ya acabo con, si puedes escoger tú, personalmente, Augusto Tino Libac, vamos a poner que estás entre los 6 elegidos para esta gran final. ¿Jugar pista 1, 2 o 3? No, a mí me gustaría repetir, vamos al tercero otra vez. Tercero, Claro. A mí me encantó, la verdad, fue brutal. No tenía ni idea de qué podía pasar, pero bueno, ahora a lo mejor un poquito más preparado y me gustaría repetir claramente. Vale, familia, pues hasta aquí el vídeo con Tino. ¿Vais a decir vosotros cuál de las dos voleas de revés es mejor? Vamos a ver qué tal. No está tan... Voy a estar atento a los comentarios ahí un poquito. Nada, sabría desearle toda la suerte del mundo a Tino este año. Te seguiremos de cerca. Nada, Ha sido un muchísimas placer. gracias. Una La vez mayor más. de los éxitos. Igualmente. Como siempre. Redes de Tino por aquí debajo. No os olvidéis de sacarla por 3. ¡Chao, chao, chao!